estaba iniciando la grabación. Entonces, nos vamos a referir a los eritrocitos, a los leucocitos y a las plaquetas. Esos son los elementos formes que nosotros vamos a estudiar. Algo que también le vamos a estudiar a la sangre, y no es tal cual una célula, son aquellos factores de la coagulación que nosotros vamos a poder encontrar en el plasma circulando y nos van a ayudar a formar ese coágulo que tanto nos interesa cuando hay una lesión vascular. Entonces, eso es lo que le vamos a estudiar a la sangre, porque hay todavía muchas cosas que van embebidas en esa sangre, pero en este momento no son de nuestro interés. Y antes de continuar con esto de lo que estudia la hematología, me gustaría retomar de manera breve la parte de la historia de la sangre, que muchas veces se le ha asociado a poderes mágicos, a un misticismo asociado a la religión. Y pues sí lo toman como algo preciado, ¿no? Si nosotros nos vamos a leer un poquito de la historia de la sangre, pues nos dicen que la sangre es el origen de la vida y muchas veces la vinculaban con el alma de un ser humano, hacia cómo va a ser esa persona, si bondadosa o mala. Actualmente nosotros sabemos que la sangre tal cual pues es un tejido líquido en suspensión, pero antes no sabían esto y le daban este significado mágico, mítico, religioso, si lo queremos ver así. No sé si alguien por ahí ha leído la historia de la sangre. No. No. Bueno, pues la van a leer prontamente y es un artículo que les voy a mandar, está en español, no se preocupen. Y es bastante curioso, me resultó interesante, pese a que a mí la historia no es lo que más me encanta. Pero nos menciona de cómo ha sido ese transcurso de la creencia que teníamos de la sangre. Y a lo mejor sí nos acordamos de algunas historias de gladiadores y por ahí hemos visto algunas películas. ¿Y qué pasaba cuando había estos enfrentamientos entre estos grandes gladiadores? El que perecía, ok, pues ya, finalmente perdió la batalla, pero el que había ganado, ¿qué hacía? Tomaba su sangre. ¿Y con qué intención hacía esto? Obtener sus Se fuerzas. supone que era para recobrar su fortaleza y su sabiduría en la batalla. Exactamente. Entonces, obviamente, pues había perdido aquel combatiente, pero se había enfrentado al otro porque tenían características de fuerza, físicas muy parecidas. Entonces, efectivamente querían retomar toda esa energía para poder aumentar la propia. Algo que realmente, pues, eh, no sucedía, ¿verdad? Porque lo que estaban haciendo es tomándose un trago de morongo, comiéndose una moronga. De nada nos servía, pero esa creencia tenían. Y si nosotros nos venimos a la actualidad, por ahí hay personas que se toman la sangre del toro. ¿No han escuchado de esas prácticas? Sí, también. Sí. O la sangre de la iguana. Algunos que son de Guerrero me contaron que se toman la sangre de la iguana. ¿Y con qué intención la hacen? De nuevo, como obtener fuerza o Coraje. cosas místicas por ahí raras. Exactamente. O sea, ¿realmente sucederá? Pues queda como muy al aire, ¿no? Como pues, tengo mis ciertas dudas, no creo que funcione de esa manera porque finalmente no nos va a conferir gran cosa si nos vamos hacia un estudio científico, pero bueno, esa creencia tiene la gente y desde hace mucho tiempo ha permanecido con nosotros y difícilmente creo que la eliminemos de nuestras costumbres. Entonces siempre se va a mantener esa, esa creencia de la vitalidad o que nos puede conferir algún poder esta sangre. También nos hablan de que algunas civilizaciones lo asocian hacia un estado de impureza. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que tenemos un periodo menstrual,
algunas poblaciones del mundo, algunos grupos, lo consideran como algo malo. Incluso las mujeres deben salir de su casa durante ese periodo porque son impuras. Entonces, es algo que para nosotros resulta normal, algo fisiológico, pero para esa población siguen manteniendo esas creencias raras y extrañas. También tenemos por ahí la historia de, no sé si sepan, la de un papa que estaba enfermo y mandó a traer 3 o 5 niños, los sacrificaron y él se tomó su sangre. Finalmente murió el papa y murieron los niños. Entonces, ¿por qué mandaron a traer niños y por qué creían que esa sangre iba a curar al papa? Bueno, porque la sangre da vitalidad. ¿Y qué más vitalidad que la de un niño? Que son incansables, dan un chorro de lata, suben, bajan y parece que tienen pila Duracell y Energizer. Entonces, pues con esa intención mandaron a traer a estos niños. Obviamente, pues no fue la mejor manera de darle la vitalidad y darle la salud al Papa porque se la tomó y así no servía de nada. Entonces, pero son estas creencias que tenían acerca de que de verdad la sangre les iba a conferir vitalidad. Hay algunas otras partes de esta historia de la sangre asociada a la transfusión sanguínea donde como se creía que la sangre llevaba las características emocionales, el alma de algunos individuos, pues optaban por hacer un recambio. Decían, bueno, si en la sangre va la forma de ser de un individuo, el estado de humor, y esta persona está media loca, es media enojona, no sé qué, pues le cambiamos la sangre y va a mejorar su situación, cosa que realmente no sucede. Pero también son creencias que mantenemos a la fecha en algunos grupos religiosos. Y muchos nos señalan en esta parte de la historia de la sangre, de la transfusión sanguínea, a las personas que son testigos de Jehová. No tengo gran conocimiento acerca de esta creencia religiosa. No sé si alguno de ustedes profese esta fe, o familiares, o conocidos. Mi abuelita. ¿Sí? Entonces, ellos no aceptan las transfusiones sanguíneas y hasta donde tengo entendido, pues es por esta vinculación que tienen de la sangre y el alma, ¿no? Que en la sangre puede mantenerse el alma de un individuo. Entonces, a mí nadie me asegura que esa persona que me va a dar su sangre realmente es buena. Entonces, no sé si algo así esté asociado. Ayer en la noche alguno de sus compañeros me mencionaba algo parecido, no con las mismas palabras, pero estaba asociada a esta parte. No sé si usted sepa un poquito más. Pues no, hasta donde tengo entendido, no aceptan nuestras fusiones porque es como ser impuros. Ujú. Sí, exactamente. Entonces es algo así asociado bastante, lo que tengo entendido y más o menos me platicaron ayer sus compañeros. Entonces, pues vean, se mantiene esta idea. Entonces, son cosas que para algunos no podrán sonar tan lógicas, pero pues hay quien las cree con bastante fervor y es bastante aceptable. Otra cosa, ¿ustedes saben cómo se cura el mal de amor? Con cerveza, ¿ok? Con cerveza, con tequila, Con tequila. Con mezcal. con mezcal. Realmente no, porque se les olvida en rato y el rato están llore y llore por la misma situación. Pero no, antes se creía que el mal de amor, Con ¿dónde amarres. con amarres? No, ese no es para quitar el mal de amor. Bueno, a lo mejor si quieren cambiar uno por otro. Pero ¿dónde se siente el mal de amor? ¿Qué nos duele? El corazón, ¿verdad? Y en el corazón hay sangre. Decían, bueno, entonces, si yo siento ese mal de amor en el corazón, ese mal de amor yo lo llevo en la sangre.
Pues entonces vamos a hacernos una sangría y hay que montar un caballo a medianoche a la luz de la luna y sangrando para que se me olvide ese amor y me pueda curar del mal de amor. ¿Estarán dispuestos a hacerlo? No. Depende del nivel del amor, podría. No. Nah, No. no vale la pena, No, amor, jóvenes. no vale. Ese que dijo de Pinte, por favor, vaya a terapia. Depende del nivel de amor, no. Nadie se muere de amor. Crean, no se muere de amor. Nada más hay que buscar otras opciones. Entonces, pero ellos lo creían y hubo quien lo hizo, ¿no? Y quién sabe cómo les fue. Probablemente perecieron en el intento, pero bueno. Es una opción si ustedes lo quieren intentar en algún momento de la vida. Yo la verdad no se los recomiendo. No, no, de verdad no lo hagan. Mejor busquen un nuevo amor. Pero bueno, son cosas curiosas que hay acerca de esta historia de la sangre. Por ahí les voy a mandar el artículo para que pues se entretengan un ratito. No, no está mal del todo. Y bueno, pues en esta vinculación del aspecto mítico, mágico, religioso, pues tenemos diferentes libros sagrados dependiendo de la religión o la creencia que nosotros profesemos, si es que tenemos alguna, pues existen libros sagrados en cada una de estas religiones y nos hablan acerca de esta vinculación de la sangre con la vida, con este aspecto mágico. Y por ejemplo, el Deuteronomio dice que la sangre es vida y el Génesis habla acerca de que Eva fue elaborada de la costilla de Adán. ¿Ok? Entonces, esto nosotros lo podemos ya pasar a términos científicos, si así lo queremos ver, porque las costillas tienen médula ósea y la médula ósea es donde se van a encontrar las células que nos van a dar origen a nuevas células. Entonces estaríamos hablando de que Eva es producto de una clonación. ¿Lo habíamos pensado así? No. No, no, No. no. Bueno, pues ven, si tenemos por ahí esa idea religiosa, pues Eva realmente fue producto de una clonación porque tomaron una costilla de Adán y la costilla son huesos, en los huesos hay médula ósea y ahí están las células madres, las células progenitoras que nos van a dar origen al resto de las células. Entonces, pues sí, Eva es producto de una clonación y podríamos asociar esta parte de que la sangre efectivamente es vida, porque muchas veces así no lo hacen saber, ¿no? La sangre es vida. Y si la sangre está enferma, nos va a llevar a la muerte y por eso hay que hacer ese recambio de la sangre para poder conservar la vida. Ya dejando esas historias raras que hay acerca de la historia de la sangre, ya nos vamos a trasladar a lo que realmente es un conocimiento ya científico y algo que sí ya se ha estudiado mucho tiempo y estamos seguros de que sí es. Entonces, la sangre, como ya dijimos, es un tejido líquido en suspensión y ahí van a ir embebidos diferentes cosas. Y dentro de esas varias cosas que tiene la sangre, vamos a encontrar a las células, los famosos elementos formes que les comenté. Eritrocitos, leucocitos y plaquetas, que a los eritrocitos los conocemos como glóbulos rojos, a los leucocitos como glóbulos blancos y a las plaquetas como trombocitos. ¿Sí? Eritrocitos también tiene raíces griegas. Eritro significa rojo y cito o citón significa célula. Leuco significa blanco y cito, célula. Entonces, para que asociemos este nombre, porque luego me andan diciendo que los glóbulos rojos son los leucocitos y si me dicen eso los voy a ir a buscar y los voy a colgar del palo más alto que me encuentre. Trombocitos, la verdad no sé su raíz grecolatina si es que la tiene, pero sí sé que también se llaman plaquetas. Entonces, aparte de estos elementos formes de estas células que vamos a encontrar en la sangre, tenemos
el plasma sanguíneo, que es esa agua que nos va a ayudar a transportar a las células y de todos los demás nutrientes y proteínas y electrolitos que podamos encontrar. En este plasma sanguíneo, algo importante que nosotros vemos en la parte de hematología son proteínas que conocemos como factores de coagulación. ¿Sí? Esos factores de coagulación que los está elaborando el hígado, pero que los manda a circulación sanguínea para que puedan actuar junto con las plaquetas cuando es necesario. Y también ahí vamos a encontrar otras proteínas que nosotros los llamamos anticuerpos, que no los elabora el hígado, lo producen las células plasmáticas y están haciendo esos anticuerpos y nos los mandan a circulación y ahí van a estar embebidos y es algo que también a nosotros nos interesa en la parte de hematología. Y sabemos que, bueno, si extraemos una muestra de sangre, nosotros podemos obtener suero o plasma. ¿Cuál es la diferencia entre suero y plasma? El suero tiene fibrinógeno y el plasma... No, el plasma tiene fibrinógeno y el suero tiene fibrina. Exacto. Entonces, vamos a hablar que en el suero no tenemos factores de coagulación, han sido consumidos para que tengamos esa formación del coágulo. Y en el plasma sí los vamos a encontrar ahí presentes. Entonces, ese plasma es el que en la parte de hemostasia nos interesa estudiar para saber cómo está el estado del individuo. Aquí en chiquito les pongo cuántos litros de sangre tenemos, ya seamos hombres o mujeres. Es un aproximado, no es un hecho que tal cual todas las mujeres tengamos 3.7 litros de sangre y los hombres todos 4.5 litros de sangre. Ese es un cálculo que hacen basado a la talla y peso de los individuos. Entonces, nuestro volumen sanguíneo, si nosotros lo quisiéramos saber, incluso existen calculadoras ahí en internet donde ustedes pueden calcular su volumen sanguíneo de acuerdo a su peso, a su talla y si somos hombres o somos mujeres. Y ya les dice cuántos litros de sangre tenemos. Entonces, este es un aproximado porque ven que usualmente nos dicen un hombre de estatura, 1,70 con 70 kilos de peso y bueno, ahí hacen sus cálculos. Y en cuanto a las mujeres, algo parecido. Entonces, es un aproximado. Pero si ustedes quisieran saber exactamente su volumen sanguíneo, bueno, pues pueden utilizar esas calculadoras que encontramos en internet. Existen fórmulas, sí, son un poco complicadas y pues si ya lo tengo disponible en una calculadora mágica en el internet, pues lo puedo hacer. O incluso hay aplicaciones que pueden tener en su teléfono si es que tuvieran curiosidad. Y bueno, aparte de esta cantidad de sangre que nosotros podemos tener, pues este volumen sanguíneo, una parte importante de este volumen sanguíneo, la hacen las células que encontramos ahí. Y todas estas células, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, van a ser producidos en la médula ósea. Entonces, esto es lo que tenemos en nuestra sangre, eritrocitos, leucocitos, plaquetas y plasma. No le hagan caso a estos porcentajes que tiene en la imagen, porque nos dice que de eritrocitos tenemos alrededor de 1%. Esto es mentira. El único valor que está bien es el 55% de plasma, más o menos, 10%. Entonces, pero me gustó la imagen porque pues, nos muestra qué es lo que podemos encontrar ahí en nuestra muestra de sangre. Entonces, pasándonos hacia ya qué es lo que nos está componiendo a nuestra sangre, pues tenemos que una parte importante la conforma el plasma sanguíneo. Si nosotros obtenemos una muestra, obviamente con un anticoagulante, la podemos separar si la centrifugamos o la dejamos en reposo un rato, se va a sedimentar y vamos a ver que se separa en estas partes. Vamos a ver una capa importante de eritrocitos, después una capita blanca que conforma a la capa leucoplaquetaria o también la llaman por ahí buficol. Y lo que nos queda hasta arriba es el plasma. Y entonces, cada uno de estos tiene porcentajes pues más o menos establecidos de manera normal entre todos los individuos, seamos hombres o seamos mujeres.
Y en cuanto a la parte celular, la mayor cantidad de células son eritrocitos, ya que se encargan del transporte de gases. Y esto para el intercambio de oxígeno por CO2. Entonces necesitamos un montón de eritrocitos, es lo que más se está produciendo en nuestro organismo, es lo que las células que más produce nuestra médula ósea en cuanto a la parte hematológica. De ahí tenemos a las plaquetas y a los leucocitos que si los han notado cuando toman su muestra, vemos una capita blanca que a veces es muy delgadita. No sé si la hemos observado, No. ¿no? Sí, Sí. Y bueno, a lo mejor no todos hemos tomado muestras o a lo mejor nos han tocado muestras donde de verdad hay muy poquitos leucocitos y plaquetas. Y esta capita blanca pues nos da a veces cierta información desde que vemos la muestra. ¿Por qué? Porque usualmente es pequeñita. La cantidad de leucocitos y plaquetas a comparación de eritrocitos pues es menor. Y son capitas muy delgadas, usualmente que vemos hasta arriba de los eritrocitos. Pero cuando estas se ven alteradas, la cantidad de leucocitos usualmente se ve alterado. Por ejemplo, en las leucemias, esta capa leucoplaquetaria aumenta, ¿sí? De pasar de tener aproximadamente, si lo queremos ver así, un 1% en relación a la cantidad de plasma y eritrocitos en la sangre total, bueno, ahora ya vemos un 20% de leucocitos y vemos una capota blanca así en nuestra muestra cuando la centrifugamos o la dejamos sedimentar. Entonces, eso nos está hablando de que hay algo malo, ¿sí? Hay que poner la atención a ese paciente porque no es normal que esa capa leucoplaquetaria sea tan gigante. Nos está hablando de una proliferación excesiva de leucocitos, algunas veces de plaquetas. Entonces, hay que poner atención, ¿sí? Entonces, ya desde ahí nos podemos estar imaginando qué puede pasar con ese paciente, porque esas capas leucoplaquetarias no pueden ser tan gigantes y a veces es una natota gigante. No sé si les ha tocado ver muestras de pacientes con leucemias. No, nunca. Todavía no. Bueno, apenas llevamos hemato, pero a lo mejor en un laboratorio. Las bien. Por ahí tengo unas imágenes, se las voy a presentar y de verdad es alarmante cuando vemos esa cantidad de capa leucoplaquetaria. Hay otras ocasiones que es completamente lo contrario. No vemos nada de capa leucoplaquetaria. De verdad, no la notamos para nada. Y también ese es un problema porque tenemos un paciente que no tiene una cantidad adecuada de leucocitos, que es lo más usual. No tiene leucocitos y los leucocitos son nuestras primeras células de defensa, son de los primeros que van al ataque y si no tenemos, pues si nos llega por ahí un agente infeccioso, nos va a hacer más daño, porque no hay esos leucocitos que lleguen a atacarlos en primera instancia, que si bien no van a resolver por completo la situación de este agente infeccioso, pues nos va a ayudar de mucho. Entonces nos da mucha información ver las muestras así. Y bueno, pasándonos a la parte del plasma sanguíneo. Este plasma sanguíneo, la mayor parte del plasma es agua. Efectivamente es agua. Nuestro organismo por ahí nos dicen que aproximadamente el 70% es agua. Y algo tienen de razón. Sí, sí tenemos bastante agua en nuestro organismo. Y esa agua que la tenemos dentro de nuestro organismo la podemos subdividir en varios compartimentos, la que está en la parte intracelular, la parte extracelular. Sin embargo, bueno, esta parte del agua que compone el plasma sanguíneo es el líquido intersticial, el agüita que está en medio de las células. Y el 90% es agua. El otro 10% de este líquido que compone al plasma, pues tal cual son sustancias que están disueltas ahí. Podemos encontrar proteínas, podemos encontrar productos de desecho, vitaminas, hormonas, un montón de cosas que van a estar ahí disueltas y que es necesario que estén ahí presentes
para que se puedan transportar hacia el lugar donde son necesarios o llegar al lugar donde nos va a ayudar a que se deseche. Estas sustancias sólidas y sueltas que les menciono, pues están, por ejemplo, desde la glucosa, lípidos como el colesterol, triglicéridos y todas las lipoproteínas que nos estén dando, que nos estén ayudando a transportar estos lípidos, proteínas como la albúmina, los factores de coagulación, fibrinógeno, las globulinas o las inmunoglobulinas que conocemos como anticuerpos, electrolitos, sodio, cloro, potasio, magnesio. La mayoría de ellos son metales que tienen que estar ahí circulando. Sustancias reguladoras, bueno, hablando más específicamente de vitaminas, enzimas, hormonas y los productos de desecho que no pueden faltar como el ácido úrico, la creatinina y la bilirrubina, que son algo que se está produciendo de manera normal, son derivados del metabolismo de nuestras células y que tienen que permanecer en la sangre para que puedan llegar finalmente al sitio donde los va a eliminar. Por ejemplo, en el caso del riñón, que los va a filtrar para que los podamos eliminar por la orina. Entonces, todo eso tenemos en el plasma sanguíneo. Y todo es importante que esté ahí presente. Por ejemplo, en la parte de los electrolitos que nos ayuda a mantener la homeostasis, ese equilibrio que debe haber entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. La glucosa que la debemos transportar para darle de comer a nuestras células y todo lo demás que esté ahí es importante y lo vamos a encontrar en el plasma. Lo podemos analizar en la hemato, pues nos interesa la parte de los factores de coagulación y los anticuerpos y el resto, por ejemplo, ácido úrico, creatinina, que son productos de desecho o en el caso de los electrolitos, pues eso los va a estudiar la química clínica y son parte de la sangre. Sí son parte de la sangre, sin embargo, en este momento no es de nuestro interés. Qué bueno que están ahí. Algunas veces lo asociamos un poquito hacia la parte de hemato. Sin embargo, ahorita no les vamos a hacer mucho caso. Ahora, dejando de lado al plasma, esta parte de la agüita que lo está componiendo, esta parte que podemos mencionar que es como agua, pues tenemos a la parte celular tal cual. Y esa parte celular, ya lo mencionamos, son los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Y en cuanto a los leucocitos, los podemos dividir de manera general como granulocitos y agranulocitos. Granulocitos, aquellas células que tienen gránulos en el citoplasma, tal cual, por eso se llaman granulocitos. Tal es el caso de los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los agranulocitos, linfocitos y monocitos. ¿Sí? Estos hemos tenido la oportunidad de observarlos, de verlos cuando tuvieron laboratorios o por ahí, por azares del destino. Sí. Sí los identificamos más o menos. Ya Sí. somos expertos en morfología. Más o menos. Más o menos, sí. Bueno. Entonces, si nos acordamos más o menos, pues sabemos que los granulocitos efectivamente tienen gránulos en el citoplasma. Es algo que nosotros le podemos ver de manera sencilla cuando los teñimos con la tinción de Wright, que es la que utilizamos usualmente en la parte de hemato. Y vamos a ver que estos gránulos que contienen en el citoplasma se van a teñir de diferentes colores dependiendo de su contenido. Entonces, es algo que sí podemos notar a simple vista, obviamente en el microscopio. Entonces, por eso los llamamos granulocitos. Y todos esos gránulos van a tener un contenido que les va a ayudar a llevar a cabo sus funciones. Si carecieran de ellos, pues obviamente van a tener una dificultad para llevar a cabo su función. Ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto a los agranulocitos, que no hablamos específicamente de linfocitos y monocitos, les decimos así porque no tienen gránulos o no tienen gránulos que les podamos notar a simple vista. Sí, porque por ahí sí leen algunas literaturas un poquito más profundas de hemato,
van a decir que sí tienen gránulos, sin embargo, no los podemos ver con la tinción que utilizan, con las tinciones que utilizamos usualmente. Pero por ahí a veces llegan a tener algún contenido. Entonces, pues con la tinción que utilizamos no les vemos gránulos. A veces en los linfocitos aparecen por ahí 1 o 2 granulitos perdidos y son muy evidentes. No sé si les haya tocado verlos a quien haya visto frotis en algún momento. Que por ahí en los linfocitos le ven un puntito o 2 puntitos perdidos en el citoplasma. A lo mejor ¿Crees que no? no son, no son muy usuales y a veces nos dicen que esos linfocitos que llegamos a verles por ahí un puntito teñido de color rojo, que de ese color se tiñe, es porque son linfocitos NK. Obviamente es un pensamiento muy subjetivo porque para saber que efectivamente sea un linfocito NK, pues tendríamos que hacerle un estudio más profundo, ¿sí? Viendo los marcadores que tiene. Pero pues es algo que han encontrado los que saben mucho de esto. Pero bueno, de manera general así los englobamos, todos estos elementos formes. Todas estas células sí van a estar producidas en médula ósea, sí van a estar en la sangre, van a estar circulando ahí. Sin embargo, tienen diferentes sitios de acción. ¿Sí? No todos van a actuar de la misma manera y mucho menos en el mismo lugar. Lo que sí comparten es el medio de transporte. Sin embargo, los eritrocitos, su sitio de acción principal pues es en la circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque se encarga del intercambio gaseoso. Entonces, obviamente su función principal está en ese transporte que el intercambio gaseoso tal cual lo llevan a cabo gracias a la hemoglobina que está dentro de los eritrocitos, esa proteína que está ahí dentro de ellos. Pero como tal, pues la función se la conferimos al eritrocito. Los leucocitos van a actuar fuera de la sangre. Su función principal la van a llevar a cabo en los tejidos. Ahí es donde van a ir a actuar. De nada nos sirve que estén ahí circulando si no llegan al sitio de daño, al sitio donde se tienen que enfrentar a ese agente. Incluso por ahí hay algunos videos, no sé si los hayan visto, donde nos muestran cómo es que un leucocito se pega al endotelio y tiene un rodamiento para que finalmente atraviese en medio de las células y pueda llegar a hacer su función al sitio donde está ese agente patógeno. Entonces, obviamente deben hacer un rodamiento para atravesar las células y ahora llevar a cabo su función en ese tejido específico. Las plaquetas estas van a actuar únicamente cuando haya una lesión en las paredes vasculares. Ahí es su sitio de acción. En la pared vascular que tenga un daño, que esté lesionada. De manera normal, no deberían activarse, porque las plaquetas funcionan cuando se activan y cuando detectan esta lesión, que obviamente deben ser ayudadas por los factores de coagulación para que realmente se pueda reparar ese daño por completo. Entonces, pero únicamente cuando se detecte una lesión. Si no hay una lesión, no tendrían por qué activarse. Si se están activando solitas, es un problema. Sí es un problema importante porque pues, ahora vamos a tener un problema de trombosis, de coagulación, cuando no es necesario. Entonces, estas plaquetitas solamente deben actuar ahí. Que se puedan activar sin que haya una lesión, sí puede ocurrir. Hay algunas veces que las plaquetas se empiezan a activar o que empiezan a funcionar cuando no es necesario. Y a esas plaquetas que se llegan a activar cuando no es necesario, se le conoce como
como plaquetas irritables o plaquetas enojadas, síndrome de la plaqueta irritable o síndrome de la plaqueta enojada. ¿Alguien lo había escuchado antes? No. 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 Perdón, me anda ganando la alergia. Bueno, este fenómeno de la plaqueta irritable o de la plaqueta enojada, por la traducción que le damos en el inglés, ocurre en pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque las plaquetas, aunque parezcan algo muy insignificante, porque realmente las plaquetas son células. Pregunta. Pues no. No, son fragmentos. Bueno, se supone que son fragmentos. Ujú, Sin embargo, maestra, ¿no cree ujú. que por su funcionalidad se podría considerar como una célula? O sea, Exactamente, por definición biológica, pues no lo es, pero por su funcionalidad se podría considerar ya como una célula, ¿no? Inclusive creo que tiene más funciones que un eritrocito. exacto. Exacto. Las plaquetitas, como bien nos lo mencionan, pues si nos apegamos a la definición tal cual, no es una célula, porque no tiene núcleo, es un fragmento nuclear, ¿sí? Pero por la función que lleva a cabo, la consideramos como célula. Efectivamente por eso, porque tienen un montón de funciones. En algún momento las plaquetas quedaron relegadas y se pensaba que no tenían mayor función, que pues al ser un fragmento celular, pues, ¿qué tanto pudiera ser una plaqueta? Sin embargo, actualmente hay muchos estudios que tratan de descifrar cómo es que llevan a cabo tantas funciones las plaquetas, porque tienen un montón de antígenos, tienen el HLA, del grupo sanguíneo no son tan relevantes porque los obtienen, pero llevan a cabo un sinfín de funciones que resulta complicado entenderlas y son realmente un misterio y se está tratando de solucionar ese misterio que son las plaquetas, porque hacen cosas impresionantes en el organismo. Entonces, bueno, estas plaquetas que en su momento no se les tomó en cuenta, pero que ahora sí sabemos que tienen mucha importancia. En los pacientes diabéticos, pues lo que tienen de más es glucosa. Tienen un ingenio azucarero ahí en su organismo que hace que tengan un montón de glucosa disponible, que sus células no se las comen es otra cosa, pero ahí está disponible en el plasma. Y entonces toda esa glucosa se empieza a pegar a las plaquetas. Entonces ahora de que las plaquetas circulaban libremente, ahora llevan unas ramitas ahí pegadas de esa glucosa que se les pegó y obviamente les cuesta más trabajo circular. Entonces ya llevan ahí como unos bracitos que se les pegaron por toda esa glucosa y ahora esa glucosa que llevan ahí de la glicosilación que tuvieron, pues ahora hace que ésta se active. Sí, entonces por eso le dicen que son plaquetas enojadas. Ellos no querían la glucosa, pero pues el paciente se las dio, el individuo se las dio, pues ahora ya la tienen. Entonces, esas son las plaquetas irritables que están asociadas a estos pacientes que tienen altas concentraciones de glucosa. Y también esta glucosa que tienen los pacientes, pues obviamente se puede pegar a otras células y específicamente a proteínas que contienen nuestras células, como es el caso de los eritrocitos. Los eritrocitos también, si nos apegamos a la definición específica, pues no es una célula, porque un eritrocito carece de núcleo y para que fuera una célula debería tener núcleo. Pero como todas las funciones que realiza son bastante importantes, por eso lo consideramos como célula. Entonces, aquí este eritrocito pues no tiene núcleo, pero tiene hemoglobina. Y esa hemoglobina es una proteína que también se puede glicosilar por toda esa cantidad de glucosa que tiene mi paciente diabético. Y por eso nosotros los utilizamos en el laboratorio, en la parte de química clínica, para
hacer la hemoglobina glicosilada y ver cómo ha estado la concentración de glucosa en mi paciente durante un periodo de 3 meses. Entonces, ven, no son como cosas completamente aisladas, algunas otras sí pueden afectar a nuestras células sanguíneas y pues es importante tenerlo en cuenta. Entonces ya vimos dónde van a llevar a cabo su función, cuáles son sus sinónimos y es lo que nosotros vamos a estar viendo durante este curso. Y se van a cansar de ver tantos eritrocitos y tantos leucocitos y aparte de los factores de coagulación. Entonces, dejando de lado estos elementos, formas y su sitio de acción, la sangre también tiene funciones y estas funciones que se les atribuyen pues son directamente asociadas a la función que tienen las células que vienen embebidas ahí o el resto de los elementos que vienen disponibles en el plasma sanguíneo. Entonces, nos dicen que la sangre tiene función de transporte porque lleva el oxígeno, el CO2, las sustancias nutritivas, vitaminas, lleva hormonas, lleva los productos de desecho, como los productos nitrogenados que deben ser eliminados a través de la orina, y las hormonas que deben llegar a sus órganos diana. Entonces, por eso dicen que tiene función de transporte. Y hay algunas otras que las mencionan en algunos libros como funciones esenciales. ¿Por qué funciones esenciales? ¿Por qué la sangre tendrá funciones esenciales? Bueno, pues porque se va a encargar de la defensa contra agentes patógenos. Y efectivamente lo va a hacer porque ahí vamos a encontrar los leucocitos, que es nuestra primera línea de defensa. Entonces, entra un agente patógeno y van al ataque los neutrófilos. Si estos no estuvieran presentes, es un problema importante, porque ese agente se va a diseminar por todo el organismo. También dice que tiene función de termorregulación y la función de la homeostasis, que es diferente a la hemostasia, porque a veces nos cuesta un poquito de trabajo esta palabra que no las llegamos a confundir, pero la homeostasis se refiere al equilibrio que debe mantener el organismo en cuanto a las concentraciones de todas las sustancias nutritivas, de la cantidad de agua, etcétera. Y la hemostasia es asociada a los factores de coagulación y toda esa parte de la formación del trombo y demás. Y la parte de la termorregulación es importante y esta está muy de moda ahorita porque en todos lados nos toman la temperatura. ¿Cuál es la temperatura corporal normal? 37,5 grados. 36.5 más menos 0.5. 36.5. Exacto, 36.5, 37, ya 37.5 ya nos andan regresando de todos lados. Sí, y esto se debe conservar en todo nuestro organismo. Sí, y nos ayuda un poco pues también el flujo circulatorio. Obviamente nos va a mantener calientito todo el cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando hace frío? ¿Qué es lo primero que se les enfría? Las extremidades. Exacto. ¿Y por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque se va la sangre a mantener en la temperatura de los órganos vitales. Exacto. Debe preocuparse el organismo por decir, a ver, ¿qué me importa más? ¿Una oreja o el corazón? No, pues el corazón, ¿no? No puedo vivir sin una oreja. ¿Puedo vivir sin una nariz? Sí, también. ¿Sin un dedo? ¿Sin un pie? ¿Sin una mano? Sí. Entonces, obviamente se va a preocupar por mantener todo ese calor hacia los órganos vitales que mantengan el buen funcionamiento. Ya si, pues por azares del destino me tocó perder un cacho de oreja, bueno, pues va a decir ni modo. Vas a vivir. Así que obviamente pues sí representa pues una condición que no quisiéramos tener porque limita algunas de nuestras funciones, pero podemos mantenernos con vida. Entonces se debe mantener esa temperatura corporal y cuando nos enfermamos aumenta la temperatura, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque hay ese actuar de las células, un montón de citocinas que van a conllevar a que se aumente la temperatura
y por eso nos regresan. Tú tienes temperatura, estás enfermo, sí, porque ya saben que esa temperatura normal se va a ver alterada por ese ataque, ese agente patógeno. Entonces también eso debe hacer la sangre. Si vemos en otras literaturas, pues nos van a decir que las funciones son respiratorias, nutritivas, hormonales, excretoras, de la regulación de la temperatura corporal, mantenimiento del volumen intersticial, mantenimiento del pH, defensiva y la hemostática, ¿no? Que pues son muy parecidas a las que les mencioné hace ratito. Pero bueno, yéndonos a la función respiratoria, el transporte de oxígeno, que es lo que nos interesa un montón, ¿sí? Porque los eritrocitos se deben encargar de llevarnos ese oxígeno de los pulmones hacia los tejidos y retirar el dióxido de carbono que se ha generado, ¿sí? Para mantener el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y obviamente, pues, como les digo, la sangre tal cual no lo hace, lo hacen los eritrocitos gracias a la hemoglobina que contiene. Si no hay suficiente hemoglobina, también este intercambio gaseoso no va a ser tan eficiente. Entonces también hay que ver esa parte. Función nutritiva. Bueno, porque está movilizando, está, como lo dice aquí, vehiculiza las sustancias nutritivas. Nosotros vamos a comer y de esa comida que estemos ingiriendo, pues en el intestino se va a llevar a cabo la digestión y de ahí nos van a tomar lo que nos haga falta para que después a través de las microvellosidades puedan pasar a la circulación y se vaya distribuyendo al lugar que sea necesario. La función hormonal transporta las hormonas hacia sus órganos diana, porque a veces se produce en un lugar, está produciendo una glándula, sí, ya se produjo la hormona, pero el sitio de acción de esa hormona no es en la célula de al lado, la que esté junto, la que esté cerquita, sino que su sitio de acción es bastante alejado, ¿sí? Entonces hay que llevarla hasta ese lugar y obviamente lo va a lograr gracias a la sangre, ¿sí? A ese transporte que lleva. Función excretora, todos los productos de desecho derivados del metabolismo, del catabolismo celular, para que lo podamos eliminar, la mayor parte de ellos a través del riñón, porque el riñón es el que se encarga de la filtración de toda la sangre que tenemos, ¿sí? Tiene una función muy importante y por eso nos preocupa tanto una persona que tiene daño renal, porque su capacidad de filtración, su capacidad de limpiar la sangre, se va a ver deteriorada. Están dañando las nefronas que finalmente son las que nos ayudan a esa filtración de la sangre para poder retirar lo que es una sustancia de desecho, algo tóxico para el organismo y poder reabsorber y mantener lo que sí le va a ser de provecho al resto de las células. Pues cuando este se daña, nos vemos en un gran inconveniente porque ahora los pacientes tienen que entrar a procesos donde, por ejemplo, la diálisis, ¿qué hace la diálisis? Es este proceso de diálisis, limpiar su sangre, porque el riñón no puede. Entonces, obviamente, pues necesitamos buscar la manera en cómo retirar ese desecho para que no se intoxique el individuo y pueda mantener una buena calidad de vida o la mejor calidad de vida posible, ya que su riñón está bastante dañado. Entonces, es muy importante, o sea, hay que cuidar nuestros riñones. Ahora, otra función, la función de la regulación de la temperatura, que pues esa ya la mencionamos, que se debe mantener el calor en todo el organismo y en caso que sea necesario, pues se va a concentrar hacia órganos vitales. Mantenimiento del volumen intersticial, esa agua, ese líquido que se va a encontrar entre las células de los tejidos, ¿sí? Que lo llaman intersticio celular. Tenemos agua dentro de las células, pero también tenemos agua entre las células. Y esa cantidad de agua se debe mantener. Usualmente ese porcentaje de agua en los individuos para los hombres es alrededor del 65%.
Para las mujeres es un poquito menos, alrededor del 55%, como un 10% menos. Las mujeres tenemos un poquito más de grasa que los hombres. Entonces, este 65 de líquido que tenemos, pues sí está distribuido adentro y afuera de las células, y ese que está fuera de las células se debe mantener. Pero a veces esta agua que está entre las células, en la parte intersticial, se va a perder por alguna situación de deshidratación prolongada o en pacientes que tienen quemaduras importantes. Entonces tenemos un consumo significativo de agua, se está perdiendo ese líquido intersticial, ese líquido que estaba dentro de las células. Entonces esta pérdida de agua va a hacer que aparentemente se concentre la cantidad de sangre, y la cantidad de sangre referente a los elementos formes, específicamente a los eritrocitos. Entonces, va a decir, no, ya aumentó su hematocrito, que es la cantidad de eritrocitos que hay con respecto al volumen total de la sangre. Entonces, ¿realmente aumentó la cantidad de células? No. Lo que realmente pasó es que disminuyó esa cantidad de agua que había disponible. Y las células, el agua que está dentro de las células va a tratar de salir con la intención de compensar esa pérdida. Sin embargo, no va a ser suficiente y se van a echar a andar otros mecanismos necesarios para que se pueda reponer ese volumen líquido que se ha perdido, como es el caso de la liberación de la hormona antidiurética, y va a ayudar a que se retenga mayor cantidad de líquidos, que no haya tanta orina, porque es necesario mantener más agua. Entonces, todo esto está asociado al volumen sanguíneo y a las funciones que va a tener la sangre, ¿sí? Que si bien están mediados por otros sistemas, por hormonas que vienen de otros tejidos, bueno, está asociado a la función completa de la sangre. El mantenimiento del pH de 7, bueno, la sangre usualmente tiene este pH 7.432, algo así por el estilo, 4.42, 4.32, algo así, pero de manera general lo conocemos como 7.4. Y si este aumenta o disminuye, pues el individuo puede tener ya sea una acidosis o una alcalosis. La función defensiva ya la mencionamos, que es en cuanto a la parte de las infecciones, que se pueden controlar mediante los leucocitos que están ahí presentes, o también los anticuerpos que se han generado por las células plasmáticas, que estas células plasmáticas vienen de un linfocito B, y el sueño de todo el linfocito B es llegar a ser célula plasmática productora de anticuerpos. Pues todos tenemos un sueño en esta vida, y el sueño de nuestros linfocitos B es llegar a ser células plasmáticas que produzcan anticuerpos. La función hemostática, bueno, pues está asociada a las plaquetas y a los factores de coagulación, porque solitas no siempre nos sirven de mucho. Necesitan que estén presentes estos factores de la coagulación para que realmente se pueda llevar a cabo un proceso hemostático completo. No sé si hemos notado que las plaquetitas tienen granulitos adentro. Cuando las teñimos les vemos puntitos ahí adentro. Sí. Muy pequeñitos. Sí. ¿Sí? Entonces, esos granulitos que tienen, esos puntitos ahí que tienen, que son gránulos, son necesarios para que lleven a cabo su función adecuada. Si carecieran de estos gránulos, es un problema, porque las plaquetas, aunque se encuentren en cantidad normal, que la cantidad normal de plaquetas oscila entre los 150.000 y 450.000 plaquetas por microlitro, pues de nada sirve que haya un montón, ¿sí? Que tenga 450.000 plaquetas si no tiene gránulos, porque esas plaquetas no sirven, no le sirven de nada al paciente. Hay algunas otras veces donde la cantidad de plaquetas está disminuida, que sí está disminuida, y a veces preocupa mucho y nos dice el médico, es que están disminuidas las plaquetas, sí,
pero esas plaquetas tienen gránulos y son completamente funcionales. Sí vamos a tener cuidado de ese paciente, se va a tener que monitorear. Sin embargo, esas plaquetas que tiene son funcionales y a lo mejor si tiene un poquito menos, a lo mejor maneja 100,000 plaquetas. Ok, pero esas 100,000 plaquetas le están funcionando adecuadamente y pueden mantener este proceso hemostático cuando es necesario. Ok, perfecto. Entonces lo vamos a monitorear, que no disminuyan. Si tiene 20,000 plaquetas, ahí sí ya me voy a preocupar mucho porque aunque sean funcionales, no van a ser suficientes. Pero bueno, son necesarias estas plaquetitas. Y junto a los factores de coagulación, porque si no hay factores de coagulación, pues ok, sí está la plaqueta, pero me falta un factor, no se está produciendo en la cantidad o de la manera adecuada. Entonces ahora, pues sí, la plaqueta ya funcionó, sin embargo tengo problemas de sangrado porque me falta un factor de coagulación y es lo que tenemos más asociado son las hemofilias. Entonces, ¿por qué? Porque nos falta un factor de la coagulación necesario para que este proceso hemostático se lleve de manera adecuada. Entonces, todo esto también lo conocemos como una función sanguínea, que obviamente está atribuido a diferentes cosas, a células, a proteínas, pero finalmente lo consideran como funciones de la sangre. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, ninguno. No. ¿Seguros? Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es la hematopoiesis, que la hematopoiesis también viene de las raíces griegas, hema, sangre, y poien, que significa crear, hacer, producir. Entonces, la hematopoiesis tal cual es la creación de sangre o la producción de sangre, ¿sí? Y específicamente la producción de las células sanguíneas. Entonces, esta hematopoiesis, que es pues la producción o la formación de los elementos formes, se va a llevar a cabo, como ya se los mencioné hace rato, en la médula ósea. Y esa médula ósea va a estar dentro de nuestros huesos, ¿sí? Y en teoría todos nuestros huesos en algún punto de la vida tuvieron la capacidad de generar células sanguíneas. Sin embargo, conforme nosotros vamos creciendo y nos vamos haciendo viejos, pues esta capacidad de producción celular ya no va a ser posible en todos los huesos que tengamos en el organismo. Y también no en todo el momento de nuestra vida se ha llevado a cabo en la médula ósea. Perdón. Entonces, bueno, la hematopoiesis se lleva a cabo en nosotros desde etapas embrionarias, desde el momento en que estamos ahí en la panza de nuestra mamá, como un charalito que está creciendo poco a poco. Entonces, desde ese momento nosotros ya tenemos hematopoiesis. Entonces, esta hematopoiesis durante la vida fetal se llevó a cabo en diferentes sitios y se fue trasladando poco a poco hacia la médula ósea. En un principio, la hematopoiesis se llevó a cabo en saco vitelino, ¿sí? En ese momento, en las primeras etapas de la gestación, que aquí lo van a ver dividido en trimestres, un embarazo dura 9 meses y usualmente lo dividen en trimestres para algunos estudios, ¿no? Entonces tenemos 3 trimestres. Y yo siempre les digo que un embarazo es como una parasitosis que se cura a los 9 meses, ¿cierto o no? Sí. Pues sí. Sí. Todos fuimos un parasitito que comimos de nuestra mamá durante 9 meses. A los 9 meses se alivió de esa parasitosis y ya después dimos más lata. Pero bueno, entonces en esta primera etapa del embarazo, en el primer trimestre, pues nosotros éramos un embrión y no teníamos huesos. Entonces, ¿dónde se llevaba a cabo esa hematopoiesis? Pues en el saco vitelino. Entonces, durante
este primer trimestre del embarazo, nuestra hematopoiesis se llevó a cabo en el saco vitelino. Pero obviamente poco a poco nosotros nos empezamos a desarrollar y se empiezan a formar diferentes órganos. Entonces, para el segundo trimestre del embarazo, esa hematopoiesis que se llevaba a cabo en el saco vitelino ahora se traslada al hígado y el vaso. ¿Sí? Entonces, ya dejamos atrás el saco vitelino, pero ya tenemos hígado, ya tenemos vaso, y estos dos órganos se van a encargar de la producción hematopoyética. Pero también van a quedar atrás porque nosotros vamos desarrollándonos y vamos a tener la formación de los huesos para que durante el tercer trimestre del embarazo, una tercera etapa, ya esa hematopoiesis que se llevaba a cabo en hígado y vaso se traslade hacia la médula ósea, porque nosotros ya tenemos huesos. Entonces, ahora se va a instalar ahí la hematopoiesis y va a dejar de lado aquellos otros órganos. Y ahí se va a instalar para el resto de nuestra vida. Entonces, una vez que ya tenemos huesos formados, ya podemos dejar atrás ese hígado y ese vaso. Y en este periodo, pues todos nuestros huesos van a tener la capacidad de hacer hematopoiesis. A partir del tercer trimestre del embarazo, todos los huesos que tengamos van a tener esa capacidad. Sin embargo, pues ya después del alumbramiento, una vez que nosotros nacemos, pues poco a poco esa capacidad hematopoyética que tenían todos nuestros huesos se va a ir perdiendo, ¿sí? Y se va a ir perdiendo de manera normal y progresivamente para irse instalando a huesos específicos que ahorita vamos a mencionar. Entonces vean en esta gráfica, pues lo que les quiero mostrar es que sí, al principio, durante la etapa gestacional, en los primeros 3 meses, pues la mayor parte se llevaba a cabo en el saco vitelino, poco a poco va hacia el hígado, tenemos una pequeña cantidad en el vaso, que muchas veces si leemos por ahí estudios, artículos científicos nos dicen que en los humanos la hematopoiesis durante vida gestacional, durante vida fetal, se lleva en el hígado y esa parte del vaso es muy poquita. Donde se ve mayor hematopoiesis en el vaso durante vida fetal es en las ratas y ya ven que usualmente nos comparan con el modelo humano con un modelo de rata, que es el más parecido. Entonces, bueno, también hay este estudio en las ratas donde dicen, bueno, en humanos sí es un poco más en el hígado, en las ratas es en el vaso, entonces, pero ambos tienen la misma capacidad. Entonces se van perdiendo paulatinamente, poco a poco, durante nuestro desarrollo gestacional y de ahí se traslada hacia médula ósea, hasta el momento del nacimiento. Entonces una vez que nacemos, pues sí, tal vez todos nuestros huesos tengan esa capacidad hematopoyética, pero conforme nosotros vamos creciendo y vamos envejeciendo, pues esta hematopoiesis se va a ir trasladando y se va a ir conservando hacia huesos largos, planos, como es el caso de las vértebras, el fémur y las crestas ilíacas, que son los que van a tener mayor capacidad hematopoyética. ¿Sí? Entonces vean, aquí se los muestro. El esqueleto axial, pues asociado a las vértebras, las crestas ilíacas, el fémur, las cabezas del fémur es donde tenemos mayor capacidad hematopoyética, que es un hueso largo plano. En estos de aquí, en el esternón, hacia la parte de los brazos, que tenemos huesos largos, planos. Entonces, ahí se va a ir concentrando la hematopoiesis. Y es por esa razón que cuando tenemos personas adultas que tienen alguna patología hematológica y es necesario tener una biopsia de esa médula ósea, pues hay que tomar una muestra de hueso. ¿Y de dónde toman esas muestras? ¿De dónde hacen la punción para tomar En la la médula espina ósea? dorsal. Lumbar. Pues la hacen de la cresta ilíaca, ¿sí? De esta parte de aquí.
que hasta nos ponen a veces la figura de los pacientes que se deben poner en posición fetal y y de ahí hacen la punción. No sé si ya les venga un poquito más a la mente. Sí. Sí, entonces, Ok, precisamente de aquí hacen las punciones. Incluso cuando antes los trasplantes se hacían de tal cual de sangre de médula ósea directa del hueso, las punciones se llevaban en las crestas ilíacas. Sí, en esta parte de aquí, obviamente era algo bastante doloroso para el donador porque lo que hacen cuando toman esa muestra de médula ósea es romper el hueso y son procedimientos médicos bastante traumáticos para el paciente, muy dolorosos, porque yo no me he roto un hueso, afortunadamente, pero no sé si alguno de ustedes haya roto un hueso, que dicen que duele un montón. Entonces, a ellos les están haciendo esa rotura de hueso de manera intencionada. Un proceso bastante traumático. Yo cuando lo vi dije, ya no quiero verlos nunca más en la vida, pero tenía que entrar al procedimiento. No lo hacía, pero sí veía cómo lo hacía. Entonces, lo hacen usualmente de la cresta ilíaca, de esta parte de aquí. Deben de estar acostados, no siempre lo hacen con esa posición de posición fetal y acostaditos y de lado, no, es pronados, acostados para abajo y hacen la punción. Algunos otros pacientes le toman la muestra de externo, en esta parte de aquí, de ahí hacen la rotura del hueso, lo pican y de ahí toman la muestra. ¿Duele mucho? Dicen que sí duele mucho. Y aparte, pues hay que romper el hueso, meten como cuando están haciendo un hoyo en la pared, que hacen el hoyito y meten un taquete, que meten el taladro y luego meten el taquete y ya después meten el tornillo. Pues algo así hacen con los pacientes. En este caso no meten un tornillo, ponen una aguja y succionan. Y en los pacientes que sienten cómo hacen esa succión. Espero que nunca me toque pasar por este procedimiento. Pero pues sí es algo bastante traumático y lo hacen en esos sitios específicos porque pues ya son personas adultas donde sabemos que su hematopoiesis se va a concentrar principalmente en estos huesos, que pudiéramos tomar de otro lado, sí, sin embargo, la muestra no va a ser significativa porque la hematopoiesis no está ahí precisamente. Entonces ven, igual otra imagen de cómo es que se va trasladando, saco vitelino, hígado, vaso, médula ósea, y ya cuando estamos en periodo postnatal, una vez que ya nacimos y conforme van pasando los años, pues esa capacidad de hematopoiesis que teníamos en todos los huesos, pues va a ir decreciendo, por ejemplo, vean tibia, fémur, va disminuyendo poco a poco, 20, 30, 40 años, y se va quedando vértebras, esternón y costillas. Entonces, poco a poco se va acabando nuestra capacidad y acuérdense que todo por servir se acaba y nuestro organismo no es la excepción. Entonces, hay algunas veces que se va acabando más rápidamente que en los individuos normales por alguna alteración y ya lo veremos en el caso de las leucemias o de los síndromes mieloproliferativos. Pero bueno, entonces esta hematopoiesis que se lleva a cabo en la médula ósea pues es gracias a que ahí tenemos a las famosas células madres, células stem cell o ¿qué otro nombre les dan? Creo que usualmente es el nombre que les dan. Pero tal cual las que dan origen a, a nuestras células sanguíneas las conocemos como células progenitoras hematopoyéticas, que obviamente tienen una mamá, una célula pluripotencial que tiene la capacidad de diferenciarse a diferentes tipos de células, pero una vez que ya le han dicho, ¿sabes qué? Tú vas a ser células sanguíneas, pues ya tenemos una célula progenitora hematopoyética la cual va a tener la capacidad de proliferar, madurar y diferenciarse para que tengamos finalmente
un eritrocito, una plaqueta, un leucocito. Y esta célula progenitora hematopoyética pues viene de esta célula madre, de esta célula pluripotencial, que tiene la capacidad de autorrenovarse, autorreplicarse y una propiedad que se le conoce como plasticidad, que todas estas van con la intención de preservar a las células progenitoras o las células madre que están dentro de nuestra médula ósea, porque estas células no se pueden acabar, se van a dividir y vamos a mantener una de reserva y otra que se va a diferenciar. Entonces a eso tenemos la parte de autorrenovación y autorreplicación que nos permite conservar o tener como un stock en el caso que sean necesarios. El caso de la plasticidad es una propiedad que tienen estas células progenitoras de poderse diferenciar hacia la célula que sea necesaria. Una célula de hueso, una célula muscular, una neuronal, una del hígado, una célula sanguínea. Entonces, ¿de qué va a depender a que se pueda diferenciar a célula sanguínea o una célula del hígado? Bueno, pues ya de las señales con interleucinas y citocinas que estén llegando del organismo a decirle, oye, ¿sabes qué me hace falta esta? Ahí te va esto, ayúdame. Entonces, así esa parte es la característica de la plasticidad, que obviamente solamente la tienen las células madre, las células progenitoras como tal, las más inmaduras, si lo queremos ver. Una vez que ya es célula progenitora hematopoyética, me quiere decir específicamente que va a ser células sanguíneas. ¿Qué es célula sanguínea? Bueno, dependiendo del que le haga falta, pero así va a proliferar, madurar y diferenciarse a células sanguíneas. Ahora, como les decía, bueno, tenemos una célula madre pluripotencial que nos va a dar la posibilidad de generar cualquier tipo de célula sanguínea, si estamos hablando de una célula hematopoyética. Y esta hematopoiesis le podemos ir dando diferentes nombres dependiendo de el tipo de célula que quiera formar. Por ejemplo, si va a ser linfocitos, pues en lugar de decirle hematopoiesis, le decimos linfopoiesis. Si hace plaquetas, megacariopoiesis, porque viene de los megacariocitos. Si hace monocitos, monopoiesis. Si va a ser neutrófilos, eosinófilos o basófilos, lo conocemos como mielopoiesis. O también por ahí algunos lo mencionan como granulopoiesis, que me gusta más mielopoiesis. Y finalmente, si hace eritrocitos, si se van a producir eritrocitos, lo denominamos como eritropoiesis. Y todos estos procesos hematopoyéticos no los vamos a tener que aprender. ¿Sí? Entonces, todos ellos llevan diferentes pasos, diferentes nombres, porque son las células que van madurando poco a poco y les damos un nombre en específico. La de los linfocitos, megacariocitos y monocitos no tiene mayor complicación, son bastante sencillas. Donde a veces nos cuesta un poco más de trabajo es en la parte de la parte mieloide para producir neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y la parte de los eritrocitos que sí tienen un poquito más de pasos para llegar finalmente a una célula madura. Entonces no los vamos a tener que aprender porque es importante cuando lleguemos a los temas de leucemia, que están asociados a esta maduración celular. Y obviamente los nombres de las leucemias para algunas clasificaciones toman en consideración el momento donde se detuvo esta maduración celular, donde la célula progenitora hematopoyética dijo, sí, vamos a hacer neutrófilos, va. Pero se cansó a medio camino y dijo, yo ya me quedo aquí. Y entonces hay que saber en qué momento se cansó, en qué momento se detuvo. En el caso de los eritroblastos, también poder saber identificarlos y que nos pueda orientar hacia qué puede tener nuestro paciente. Y bueno, durante este proceso hematopoyético, que así lo denominamos de manera general, pues existen
características celulares que nos orientan hacia esa parte de que realmente está teniendo una maduración normal nuestra célula, que realmente vamos a tener una célula funcional y madura. Entonces, sí tenemos la célula progenitora hematopoyética, que es nuestra célula precursora y que nos va a dar origen a una célula de linaje específico. ¿Y a qué me refiero con esto? Eritrocito, leucocito, plaqueta. Entonces, durante este proceso de maduración, nosotros debemos ir observando que la célula vaya disminuyendo su tamaño, ¿sí? Porque las células inmaduras usualmente son muy, muy grandes y aparte tienen un montón de núcleo y menor cantidad de citoplasma. Y entonces conforme va madurando, yo voy a ir notando que el tamaño de mi célula se va disminuyendo y a la par el núcleo reduce su tamaño. Y a esto me refiero con la disminución de la relación NC, que es relación núcleo-citoplasma. Porque el núcleo al principio, pues toda esa cromatina que forma al núcleo es laxa, está bastante relajada, por así decirlo. No se ha empaquetado, no se ha enrollado al máximo, no han hecho su función de las histonas. Entonces, es una cromatina laxa que nos da la posibilidad a decir que nuestra célula pues está en ese proceso en que todavía podría ser una mitosis porque es bastante laxa. Pero conforme va madurando esa cromatina que se encontraba laxa, si sueltecita, flojita, poco a poco se va a ir empaquetando gracias a la acción de las histonas. Entonces, una vez que se va empaquetando, el tamaño de mi núcleo se va a hacer pequeñito. Entonces, eso hecho de que se vaya haciendo pequeñito me indica que se ha condensado la cromatina. ¿Sí? Ya está bien condensada, está bien empaquetada toda esa información genética. Y aparte, empiezan a aparecer gránulos en el citoplasma. Y esta parte de la aparición de gránulos en el citoplasma se la vamos a conferir más en específico hacia la maduración de los mielocitos o de los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que me dicen que cuando tiene núcleo, cuando tiene núcleo pequeñito y gránulos en el citoplasma, sí maduró. No tiene gránulos, algo está pasando. Hay que ver si ese núcleo se hizo pequeñito, la cromatina está bien condensada, o si la cromatina sigue siendo laxa. Y entonces hay que ir analizando esas características, porque a veces las maduraciones celulares no se llevan a la par. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tanto el núcleo como el citoplasma deben ir madurando juntos. Y las características celulares que nosotros vemos al final es porque realmente el núcleo y el citoplasma maduraron a la par. Pero hay algunas situaciones donde el núcleo madura, pero el citoplasma no. O el citoplasma sí, pero el núcleo no. Vemos la aparición de gránulos, sí, pero la cromatina no se ha condensado. O se condensó la cromatina, pero no hubo aparición de gránulos. Entonces, esto me habla de que no hubo un proceso sincrónico. Entonces, eso pues obviamente va a generar un problema en el organismo del paciente, porque debemos mantener esta maduración sincrónica en nuestras células y habría que averiguar por qué se desincronizó, que finalmente pues va a afectar a la salud de mi paciente. ¿Dudas hasta aquí? Creo que no, vamos bien. Bueno, profesora. Sí.
Dígame. Para conocer si la cromatina está realmente condensada, ¿hay una técnica o es a puro ojo? Aquí realmente sí es a puro ojo. Nosotros, por eso vamos a estudiar la parte de la maduración celular de los mielocitos, porque esta parte de la maduración, pues muchas veces la vemos en el microscopio y eso es lo que más nos orienta muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando teñimos estas muestras de médula ósea o de sangre periférica, vamos a notar que algunas células son las maduras normales, neutrófilo, eosinófilo y basófilo, pero algunas otras son más grandes y notamos que tienen un núcleo grandote. Y eso de que esté condensado o no la cromatina, la observamos porque el núcleo es grande y le vamos a ver como pequeñas partes transparentes a ese núcleo, que lo conocemos en la parte de morfología como nucleolos. Dicen, tienen nucleolos aparentes. Y eso de los nucleolos aparentes se refiere a que como la cromatina está bastante laxa, está sueltecita, se ven como espacios donde es más transparente, que se llega a ver como blanquito. Ese es un nucleolo derivado de esta cromatina tan laxa. ¿Sí? Entonces, eso solamente lo podemos ver en el microscopio. Y hay quien se dedica a esta parte de la morfología, son morfólogos y de verdad mis respetos para ellos, porque solamente con ver la célula nos dicen, esta célula es un blasto mieloide tipo M2. Pues porque tiene relación núcleo-citoplasma aumentada, está alrededor del 80%, tiene 3 nucleolos en la cromatina, está bastante laxa y tal. Entonces, ¿de qué? Y yo nada más lo veo así grandote y ya. También, aparte, la cromatina entre célula y célula es diferente. Por ejemplo, cuando son células blásticas, resulta muy complicado saber si es un blasto monocitoide o un blasto mieloide, porque realmente pues los dos siguen siendo grandes, los dos tienen un núcleo grandote, poquito citoplasma, pero el patrón que tiene la cromatina para los monocitos es un poco más como abultado, se ve como más, dicen pesada la cromatina. La verdad no sabría cómo definirlo en este momento. Y para la parte de las células mieloides se ve como menos densa, aparte de la presencia de estos nucleolos. Entonces, sí, la parte de ver al microscopio es muy importante para poder decir si está o no condensada la cromatina. Ya si quisiéramos saber si es una célula blástica de un tipo u otro tipo, pues existen estudios más especializados, la famosa citometría de flujo que nos ayuda a analizar los marcadores celulares. ¿Sí? Y ya esa me dice específicamente, no, este sí es un blasto mieloide o monocitoide, pero por la expresión antigénica que tiene, no precisamente por el patrón de cromatina que nosotros le veamos. Entonces, si le resolví la duda o ya lo hice más bolas. Está resuelta, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, profesora. Perdón, Bien. disculpe, me perdí en la parte que mencionó qué significaba CPH. Célula, esta de aquí, célula progenitora hematopoyética. Ok, muchas gracias. Y esta célula progenitora, una célula madre. ¿Alguna otra duda? Bueno, esta diapositiva de aquí nada más se las pongo así como por cultura general, si quieren verlo así, o por mero chisme.
Porque aquí les estoy diciendo más o menos cuántas células sanguíneas estamos produciendo diariamente. Y esta producción es por kilogramo por día. Entonces, ¿cuántos kilos pesan? Si quieren no me digan, porque ya unos pesamos más que hace un año. Pero esta producción celular la podemos ver, producción por kilogramo de peso por día. Y ven, eritrocitos, ¿cuánto estamos produciendo? 3.000 millones por kilogramo por día. Granulocitos, 1.5 millones. Plaquetas, 2.5 millones. Entonces, lo que más producimos son eritrocitos. Imagínense cuánto no trabaja nuestra médula ósea, dependiendo de los kilos que pesemos. Entonces, si quieren saber más o menos cuántos eritrocitos tienen, pues ahí échense su cálculo, cuántos kilos pesan y multiplíquenlo por 3.000 millones. Yo la verdad no sé contar más allá del 100, pero pueden hacer su cálculo por si tienen curiosidad de cuántas células están produciendo diariamente, ¿no? Y que se den una idea de cuándo es que trabaja su médula ósea y por qué es tan importante. Bueno, vamos a empezar con la leucopoiesis, que es asociada a la parte de los leucocitos, donde tenemos a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos como granulocitos, agranulocitos, monocitos y linfocitos. Y estos linfocitos pueden ser T y B, o también tenemos los NK. Y de estos T, B y NK todavía hay otras variantes, ¿sí? Otras subclases que no los vamos a mencionar, no son de nuestro interés en este momento. Si en algún momento de la vida deciden hacer un posgrado y ponerse a estudiar todas estas variantes de los linfocitos, ahí me cuentan cómo les va porque nos da dolores de cabeza. Pero bueno, de esta parte de la leucopoiesis lo que quiero resaltar es que sí, los leucocitos se llevan su producción se lleva a cabo en médula ósea, tanto granulocitos, monocitos y linfocitos. Todos se van a producir ahí están las células progenitoras hematopoyéticas. Sin embargo, no todos van a madurar directamente en médula ósea. Algunos requieren migrar hacia otros órganos para que puedan llevar a cabo su especialización y realmente puedan llevar a cabo la función que nosotros les conocemos. Neutrófilos, eosinófilos y basófilos en médula ósea se producen, en médula ósea maduran y de ahí salen a circulación. Monocitos también. Los linfocitos, algunos se pueden quedar en médula ósea, pero hay algunos otros que tienen que migrar al timo. Y ahí es donde se van a especializar y es el caso de los linfocitos T, la T de timo. Y esta médula ósea y el timo los conocemos como órganos linfoides primarios, ¿sí? Pero así como tenemos órganos linfoides primarios, también tenemos órganos linfoides secundarios, que es el caso del vaso, del ganglio, bueno, de los ganglios linfáticos, porque tenemos varios, y del MALT. ¿Alguien sabe qué es el MALT? El tejido linfoide asociado a mucosas. Exactamente. Entonces, este tejido linfoide asociado a mucosas pues está conformado por las amígdalas, el apéndice, el intestino delgado, que nos van a ayudar a que estos linfocitos se puedan especializar y puedan llevar a cabo su función. ¿Y alguien sabe por qué son órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios? Porque en los Sí, primarios... Ay, perdón. Sí, ¿quién se estaba animando? Continúa, Jessica, por favor. Bueno, según yo es porque en los primarios va a llevar a cabo su función las células y en los secundarios donde se van a transportar. Hay algo así, recuerdo, perdón. ¿Alguien más?
sí, no está mal la idea. En los primarios se producen, en los secundarios es en presentación de antígeno. Sí, algo así por el estilo, y eso nos explican en Inmuno. Sí, efectivamente. Pero también para que se acuerden cuáles son órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Y yo me lo aprendí así. ¿Saben de alguien que pueda vivir tranquilamente sin médula ósea? No. No, ¿verdad? No. Y que digan, pues le vamos a quitar el timo. Van a dar como si nada. Tampoco, ¿verdad? Entonces son órganos primarios que nos necesitamos a fuerza. Deben de estar ahí. ¿Y qué pasa con los órganos linfoides secundarios? ¿Le podemos quitar el vaso al paciente y vive tranquilamente? Pues Sí, más o menos. Sí, pero también tiene ciertas consecuencias, ¿no? sí tiene consecuencias. Obviamente deben llevar un tratamiento, un esquema de tratamiento para subsanar esta falta del vaso, pero lo podemos mantener con una buena calidad de vida. Si le quitamos un ganglio linfático, también. ¿Dónde tenemos ganglios linfáticos? A lo largo de todo el sistema linfático. Exacto. Entonces tenemos del cuello, las axilas, en las ingles, están ampliamente distribuidos esos ganglios linfáticos y a veces aumentan de tamaño por alguna infección. Por ejemplo, las infecciones virales, a veces estos aumentan de tamaño y los podemos palpar en esta parte del cuello o por aquí en la mandíbula. Y sabemos que estos van a aumentar de tamaño, pero cuando la infección cesa, disminuye el tamaño. Cuando ese tamaño empieza a aumentar y no cesa en ningún momento, ya me habla de hay algo mal ahí. Es una condición probablemente patológica. Quién sabe si muy benigna o no tan benigna, sea maligna, pero ese lo podemos quitar por completo. ¿Qué va a hacer el médico? Lo va a extirpar. Y ya, lo quitó, pero nosotros vivimos cómodamente, ¿no? Ya dependiendo de qué diagnóstico nos den. Amígdalas, ¿a cuántos no les han quitado las amígdalas o las anginas? A varios. Creo que ahorita ya no lo hacen tanto, pero en mis tiempos de la niñez, sí había varios compañeros que les quitaban las amígdalas o el apéndice. También a varios les quitan el apéndice o un fragmento del intestino delgado. Obviamente sí lleva sus consecuencias, pero pues podemos mantenernos con una muy buena calidad de vida. Entonces, asócienlo así un poquito si no se acuerdan cuáles son primarios y cuáles son secundarios. ¿Alguna duda? No, profesora, gracias. ¿No? Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar ya, casi son las 10, para que tengan 10 minutitos de estirarse, ir al baño y a lo mejor ir por algo de comer para la siguiente clase. No sé si tengan otra clase. Pero aquí nos quedamos y nos vemos el día de mañana a las 7. Vale, Sí, profesora. Gracias. Sí, profesora, gracias. Nos vemos, Gracias. bonito Buen día. día. Gracias. Hasta luego. Profesora, Buen día. cuídese. Javi. Bye. Gracias, doctor. Profesora. Profesora, Dígame. soy Rodríguez Serrano. Me uní tarde y mi compañero Samuel me comentó que no estaba en lista. Samuel. Déjeme ver, lo voy a agregar. No, yo no estaba en lista. Usted no Eso sabe. me dijo. Perdón. Eso Sí, me dijo él. sí, no me apareces en la lista. Pero ya, pues ya te apunté en la lista. Voy a pedir checar las listas del SAES porque no sé por qué. O a lo mejor agregué a otra Jessica porque tienen ahorita que te estaba agregando me aparecieron como cinco Diferente. Jessicas Yasmín Rodríguez. Entonces, o a veces es el nombre completito igual y resulta que son otros.
no me aparecías aquí en la lista oficial, pero ya estás agregada. Entonces, pues el día de ayer no vimos gran cosa, la verdad, nada más la presentación de, de, de la materia, qué temas vamos a ver, me presenté con ustedes y ya, y pues el archivo está disponible aquí en la plataforma. Ok. Sí, nada más era eso, porque la vez pasada, creo que un día antes sí vi ve que se agenda la reunión